A ver, todos los días nos pasamos la vida resolviendo problemas, ¿no? Desde, no sé, decidir la mejor ruta para evitar un atasco, hasta cómo cuadrar el presupuesto del mes. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo lo hacemos? O sea, ¿qué pasa exactamente por nuestra cabeza para llegar a una solución? Pues resulta que hay una especie de mapa invisible en nuestra mente que nos va guiando, y hoy vamos a intentar descifrar cómo funciona. Al final, la pregunta del millón es esa. ¿Cómo narices conseguimos transformar una situación del mundo real, que suele ser bastante caótica, en una solución matemática así limpia y ordenada? Es que si lo pensamos es un viaje fascinante. Pasamos de algo súper concreto a lo totalmente abstracto. Y lo curioso es que según la ciencia no hay un solo camino. Vamos a ver las distintas rutas que podríamos estar tomando. Bueno, pues este proceso tiene un nombre técnico, ¿eh? Se llama modelización matemática. Pero vamos, para entendernos, imaginemos que es como si creáramos un plano o un mapa mental de la situación. Cogemos todo el lío del mundo real, lo simplificamos, lo ordenamos y lo convertimos en un modelo. Un modelo con el que las matemáticas ya sí pueden trabajar y, bueno, darnos una respuesta. Vale, pues vamos al lío, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que no hay un único mapa aceptado por todo el mundo. ¿Qué va? De hecho, hay al menos 4 grandes teorías compitiendo para explicar este proceso. Y la gran pregunta, la que los diferencia a todos, es, oye, ¿cuántos pasos intermedios damos realmente? Empecemos con el primer grupo de teorías. Estas proponen, digamos, el mapa más detallado, el que tiene más paradas por el camino. Es el enfoque más minucioso, el que lo descompone todo al máximo. Fijaos en la distinción que hace este modelo, que es muy interesante. Partimos de la situación real, claro. Pero luego creamos un modelo de situación, que es como nuestra primera impresión, lo que entendemos nosotros personalmente. Y solo después lo estructuramos en un modelo real, más objetivo. Y ya finalmente lo pasamos a matemáticas. Es un proceso muy paso a paso. Vale, vamos con el segundo grupo. Aquí los investigadores sugieren que a lo mejor no somos tan metódicos. Proponen un mapa un poco más eficiente, que fusiona algunas de las primeras paradas para ir más rápida. Según esta visión, nuestra idea mental del problema y la forma en que lo estructuramos no son dos cosas separadas, ocurren más o menos a la vez. Es como si, en el mismo momento de entender el problema, ya estuviéramos pensando en cómo organizarlo para resolverlo. Pasemos ahora al tercer enfoque, que como os podéis imaginar, agiliza todavía más el proceso. Este mapa sugiere que nuestro cerebro es aún más directo y que se salta uno de los primeros pasos por completo. Este modelo dice básicamente que nos dejamos de historias, que no nos paramos a crear esa primera imagen mental personal, ese modelo de situación. No, pasamos directamente de la situación real a estructurar el problema en un modelo real, un camino mucho más directo a la solución. Y llegamos al mapa más minimalista de todos, el que propone un salto casi directo desde el problema hasta las mates. Esta teoría es radical. Sostiene que, sobre todo en problemas muy complejos o cuando estamos aprendiendo, nos saltamos todos los pasos intermedios. Es un salto de pértiga, de la situación real a la fórmula matemática. Un atajo en toda regla, vamos. Entonces, para que quede claro, aquí tenemos un resumen. Vemos las diferencias clave, desde el enfoque súper detallado del grupo 1 que lo separa todo hasta la autopista directa del grupo 4. Al final, la gran discusión es si necesitamos o no esos modelos mentales intermedios antes de ponernos con los números. Pero claro, todos estos modelos, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son ideales, son una línea recta. Y como bien nos recuerda la investigadora Rita Borromeo Ferri, la realidad es mucho más caótica. El cerebro humano no suele funcionar en línea recta. Y para averiguar cómo resolvemos los problemas de verdad, no en la teoría, se puso en marcha el proyecto COM2. El objetivo era sencillo, pero muy ambicioso. Vamos a observar a gente de carne y hueso mientras resuelve problemas. Y vamos a dibujar el mapa que de verdad están siguiendo sus mentes. ¿Y los resultados? Bueno, fueron una auténtica revelación. Se dieron cuenta de que no seguimos una receta. Para nada. Cada persona crea su propia ruta de modelización. Saltamos de un paso a otro, volvemos atrás para entender mejor el problema, repetimos un cálculo. Nuestro proceso mental es más bien como un garabato, dinámico, flexible y, sobre todo, muy personal. Con toda esta información del mundo real, la propia Borromeo Ferri propuso un mapa nuevo. Un modelo que ya no es una línea recta, sino un ciclo. Uno que está diseñado para reflejar mucho mejor cómo pensamos de verdad. Este ciclo tiene 6 fases. Empezamos entendiendo, luego simplificamos, matematizamos, calculamos e interpretamos. Pero ojo, el paso crucial es el sexto, validar. Aquí es donde cerramos el círculo.
Comparamos los resultados con lo que habíamos entendido al principio. Y si algo no cuadra, pues volvemos a empezar el ciclo o saltamos a la fase que haga falta corregir. Y aquí viene otra cosa fascinante que descubrió la investigación. Resulta que validamos las soluciones de dos maneras muy distintas. A veces usamos una validación intuitiva. ¿Sabes? Esa sensación en la tripa que te dice, esto está bien, o aquí hay algo raro, que se basa en la experiencia. Y otras veces usamos una validación basada en el conocimiento, que ya es un proceso consciente, lógico, de comprobar los datos y los hechos. Entonces, vale, muy interesante todo esto, pero ¿por qué es tan importante tener un mapa preciso de cómo pensamos? Pues la respuesta tiene unas implicaciones enormes, sobre todo en cómo enfocamos la enseñanza de la resolución de problemas en las aulas frente a la investigación académica. Y esto nos lleva a un debate fundamental en educación. Para enseñar a alguien a resolver problemas, ¿qué es mejor? ¿Darle un mapa súper simplificado, como el de la ruta directa, que es fácil de seguir, pero que sabemos que no es del todo real? ¿O deberíamos enseñar el ciclo cognitivo completo, que es más complejo, pero mucho más fiel a cómo funciona nuestra mente de verdad? Al final, entender estos mapas mentales no es solo un ejercicio académico, ni mucho menos. Nos da una herramienta para ser más conscientes de cómo pensamos. Así que, la próxima vez que nos encontremos con un problema, la pregunta es esa: ¿qué ruta tomará nuestra mente? ¿Seremos capaces de reconocer las paradas que hacemos en el camino?